Para el diseño que te traigo hoy vamos a utilizar como base el hilo. Este es de 0,8 milímetros. Voy a utilizar dos hebras, cada una de 70 centímetros. Recuerda que el tamaño tú lo puedes ajustar dependiendo del largo total que quieras para la pulsera. Voy a doblar ambas hebras de hilo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor y voy a quemar durante algunos segundos la punta del hilo. Con mis dedos girando hacia arriba voy a dejarla más delgada y ya me queda lista para comenzar a utilizar. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Te comparto todos los enlaces abajo en la descripción de este video y aquí continuamos. Corto aquellas puntas del hilo que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a utilizar. Para el centro de nuestra pulsera vamos a necesitar un dije. Yo elegí este que es de San Benito, pero tú puedes elegir el dije de tu preferencia. Voy a tomar una de las hebras de hilo, la voy a doblar por la mitad uniendo las puntas para que sea un poco más fácil. Voy a tomar aquí mi dije y voy a pasar las dos puntas de los hilos a través de esta argollita que tiene el mismo dije. Voy a comenzar a jalar hasta que se forme un ojal, que es esta argollita del mismo hilo, y a través de ella voy a pasar las dos puntas de los hilos. Aquí voy a comenzar a jalarlas completamente, irlas organizando para que los hilos queden bien derechos y así estaría formando lo que se conoce con el nombre del nudo alondra. Jalo completamente, que me quede bien ajustado. Y listo, mira, me debe quedar así por la parte de arriba del dije y por atrás me debe quedar de esta forma. Eso mismo lo voy a repetir también en el otro lado del dije con la otra hebra de hilo exactamente igual. Y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Ahora sí voy a presentarte los materiales. Vamos a utilizar perlas, estas son de 6 milímetros. Recuerda que abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Vamos a utilizar balines, estos son de 3 milímetros, pero también puedes utilizar de 4 milímetros si son los que tienes disponibles. Cristales de 4 milímetros, yo elegí esos en color azul. Recuerda que la cantidad también va a depender del largo total de tu pulsera. Inicio el diseño tomando la hebra de hilo que sale hacia el lado izquierdo. A través de esta voy a pasar un primer balín. Aquí dejando más o menos unos 2 centímetros del hilo por encima, voy a bordear mi dedo de esta manera. Tomo la hebra de hilo del lado derecho y la voy a pasar en sentido contrario. La idea es cruzar los hilos. Lo paso a través del balín, comienzo aquí a jalar. Y de esta manera los hilos van a quedar cruzados. Voy a seguir jalando cada una de las hebras de hilo para unir el balín al dije que ya tengo aquí. Perfecto. Me debe de quedar así. Voy a tomar ahora nuevamente las dos puntas de los hilos. Y a través de ellas voy a comenzar a pasar las perlas. Paso 2 perlas en cada una de las puntas de los hilos. Muy bien, y aquí paso las otras 2. Listo, esto lo voy a unir al balín que había pasado previamente. Tomo nuevamente la hebra de hilo de la izquierda y paso a través de ella un balín. Y aquí vamos a cruzar nuevamente los hilos realizando lo mismo que ya les había explicado. Entonces bordeo con este hilo mi dedo, tomo el de la derecha y lo paso en sentido contrario. Y continúo jalando hasta unir esto a las perlas que había pasado previamente. Listo, miren, ya aquí vamos viendo más forma en la pulsera. Tomo nuevamente ambas hebras de hilo, pero en esta ocasión voy a pasar a través de cada una un cristal. Yo elegí estos en color azul, pero ustedes pueden hacer el tipo de combinaciones que ustedes más les guste o que ustedes prefieran y les va a quedar súper lindo. Muy bien, y estos cristales los voy a unir al balín que había cruzado previamente.
Nuevamente voy a tomar otro balín, lo paso a través del hilo de la izquierda y lo voy a cruzar con el hilo de la derecha. Lo hago un poco más rápido porque ya tú esta parte la sabes hacer muy bien. Continúo repitiendo el mismo patrón. Paso 2 perlas a través de cada una de las hebras de hilo, cruzo nuevamente otro balín, paso 2 cristales en cada una de las hebras de hilo, cruzo otro balín más. Vamos a pasar 2 perlas nuevamente en cada una de las hebras de los hilos y aquí vamos a cruzar otro balín. Como puedes ver, estamos repitiendo el mismo patrón para completar el largo que quiero para la pulsera. Pasamos nuevamente 2 cristales y vamos a cruzar el último balín. Aquí ya voy a quitar esto de donde lo tengo fijo y me debe quedar así. Como puedes ver, repetí la misma secuencia 3 veces. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Jalo muy bien cada una de las hebras de los hilos. Realizo el nudo sencillo normal como ya se los he explicado en otras ocasiones. Me debe quedar bien pegado al último balín que pasé y lo jalo y ajusto muy bien. Y miren, me debe quedar entonces así. Vamos a realizar el acabado en este lado de la pulsera. Voy a tomar entonces una perla nuevamente que voy a pasar a través de las dos puntas de los hilos. Esto es para darle un acabado pues más bonito como tal. Cuando ya la tenga aquí voy a dejar una medida. Yo voy a dejar 7 centímetros. Ustedes pueden dejarla de la medida que ustedes necesiten o que ustedes requieran. Puede ser 6, 7, 8 centímetros. Depende del largo total de toda la pulsera. Y aquí voy a realizar otra vez otro nudo sencillo, como el que realizamos anteriormente. Este nudo vamos a ajustarlo muy bien y vamos a cortar el hilo que nos sobra a quemar y a pegar sobre el mismo nudo y de esta manera ya me va a quedar esta parte lista y terminada. Esa sería la primera mitad de la pulsera que ya voy a dejar aquí completamente lista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto mismo que hice en este lado lo vamos a repetir exactamente igual en el otro lado de la pulsera, repitiendo el mismo patrón y en el mismo orden para que nos quede exactamente igual. Recuerda que puedes repetir las secuencias hasta completar el largo total que deseas para la pulsera. En mi caso la voy a dejar hasta aquí y listo. Entonces aquí voy a repetir nuevamente lo que ya les había dicho. Vamos a hacer otra vez el nudo sencillo en esta parte final del último balín que pasé. Exactamente igual de como ya les había indicado anteriormente. Voy a ajustarlo muy bien y me debe quedar bien pegadito al último balín que pasé. Cuando ya haya terminado esta parte voy a hacer el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida que dejé al otro lado y también pasando nuevamente la perla y aquí ya lo tengo terminado. Quiero que aprecies aquí mucho mejor cómo me está quedando la pulsera hasta el momento con el patrón que hemos utilizado. La medida que utilicé para toda la parte central más o menos es de 14 centímetros. Ya tú puedes ajustarla a la medida que necesites. Para cerrarla puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a cerrarla con la técnica del nudo barril o franciscano tomando una hebra de hilo de 20 centímetros. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica de cierre por si aún no la conoces. Aquí la voy a hacer un poco rápida porque ya te la he explicado en muchos de los tutoriales, pero recuerda, si eres nuevo, abajo puedes aprender con este tutorial y también te voy a dejar el tutorial con la explicación del nudo plano por si lo quieres hacer de esta otra forma. Aquí ya voy finalizando esta parte final del cierre y me está quedando ya lista para cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar, que ya es como la última parte como tal de este nudo corredizo que estamos realizando. Como puedes ver, es un diseño precioso el que te traje en el día de hoy. Y listo, miren, aquí ya tengo terminada esta linda y preciosa pulsera utilizando perlas, cristales, balines, un dije central. Un diseño muy fácil de hacer, queda precioso.
Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 60 centímetros. Tú puedes utilizar hilo chino, coreano, taiwanés, el que más te guste para este tipo de diseños. Voy a iniciar tomando las dos hebras de hilo que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mi dedo girando hacia arriba la voy a dejar más delgada. Corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Me voy a quedar en uno de los extremos de los dos hilos que tengo aquí y voy a pasar a través de estos una mostacilla. Esas son mostacillas doradas número 6 y voy a pasarla a través de los dos hilos. Aquí en este extremo voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustarlo súper bien. Vamos a tomar las tijeras, cortamos esos hilos que quedan sobrando y con el encendedor vamos a quemar esa punta y haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede allí pegada. Unimos la mostacilla al nudo que habíamos realizado previamente y ese sería el acabado de la pulsera. Vamos a tomar el metro y dejar una medida que puede ser entre 7 u 8 centímetros. Va a depender del largo total que tú quieras para la pulsera. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y ya este nudo quedaría listo y puedo fijar esto a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho, depende de donde tú vayas a continuar trabajando. Aquí voy a fijarla con un trozo de cinta de enmascarar y dejarla lista para continuar. Y para decorar este lindo diseño voy a utilizar perlas de 6 milímetros. También vamos a utilizar balines de 3 milímetros. Estos son en acero inoxidable. Y mostacillas número 10. Yo elegí estas doradas porque me gusta cómo combinan y contrastan con las perlas. Abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las dos hebras de hilo, las vamos a separar. Voy a iniciar tomando la que sale hacia mi lado izquierdo y aquí voy a empezar a tomar un balín. Voy a pasarlo a través de este hilo, esa punta del hilo para que quede más fácil, voy a bordear con ella mi dedo, tomo el hilo de la derecha y lo voy a pasar en sentido contrario a través de este balín que tengo aquí. La idea es cruzar los hilos. Entonces, miren. Aquí voy pasando ya el hilo, termino de sacarlo y ahora simplemente podemos aquí apreciar que ya los hilos quedan cruzados como formando esa cruz, como esa X y vamos a comenzar a jalarlos hasta que este balín quede unido a ese primer nudo que habíamos realizado. Aquí ya lo voy haciendo y listo. Para continuar con el diseño vamos a incorporar ya lo que son las cuentas. Voy a comenzar tomando la hebra de hilo que sale hacia el lado izquierdo y a través de esta voy a comenzar a pasar. Primero voy a pasar una mostacilla. Estas que estoy utilizando son número 10, son una de las más pequeñitas. También puedes utilizar, si usas otro tipo de cuenta como Miyuki, número 11. Paso ahora la perla. Y seguida de esta perla paso nuevamente otra mostacilla y listo, me debe ya de quedar así. Esto lo voy a llevar y lo voy a unir al balín que había pasado previamente. Para este diseño elegí las perlas y que contrastan súper bien con el tono dorado tanto del hilo como de las cuentas que estoy también utilizando. Aquí ya lo acabo de unir al balín y ahora voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho. A través de esta hebra de hilo voy a comenzar a pasar las mostacillas. En total voy a pasar 6 mostacillas en este tono dorado y una vez haya completado las 6 mostacillas, esto lo voy a llevar y lo voy a unir también al balín que había pasado previamente. Miren, aquí las pueden apreciar mucho mejor. Este diseño permite que tú puedas también jugar mucho con el contraste de los colores, eligiendo tanto las mostacillas como el mismo color del hilo en otros colores y verás que te van a dar unos diseños que se ven muy bonitos en una gran variedad de colores. Ahora que ya tengo esta parte lista, lo siguiente que voy a hacer es tomar nuevamente otro balín que voy a pasar a través de esta hebra de hilo del lado izquierdo.
Y al igual que como hice al principio, vamos aquí nuevamente a cruzar los hilos. Como puedes ver, voy a tomar ya el hilo del lado derecho y a pasarlo en sentido contrario a través de este balín. Una vez y ya tenga esto listo, es comenzar a jalar ambas hebras de hilo y unirlo a lo que ya llevo hecho hasta el momento. Aquí ya vas a empezar a verle paso a paso la forma al diseño que estamos elaborando, que es un diseño que queda precioso. Ya vas a verlo más adelante. Y listo, mira, nos quedaría así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo mismo, pero cambiando el orden en el que hemos pasado las cuentas. Es decir, para continuar con el diseño, entonces ahora voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi derecha. A través de esta voy a pasar una mostacilla dorada, seguida de una perla, otra mostacilla también dorada, y esto lo voy a unir entonces a ese balín. Ahora, la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo, voy a pasar a través de esta 6 mostacillas doradas, que son las que he venido utilizando, y cuando ya las tenga listas, voy a unir esto también a ese balín. Cuando ya tenga esto listo, voy a tomar nuevamente otro balín y vamos a realizar lo mismo, que es cruzarlo con las 2 hebras de hilo. Esa parte ya la sabes hacer súper bien porque ya la hemos venido realizando anteriormente. Aquí jalamos muy bien las hebras de los hilos y listo. Entonces aquí la idea es continuar repitiendo el mismo patrón que te he venido enseñando, intercalando el orden de la perla y de las mostacillas. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Por aquí abajo te voy a dejar en la descripción de este video los enlaces para que vayas y te unas. Por allá comparto información que va a ser de mucha utilidad para ti y más aún si estás en el mundo del emprendimiento. Muy bien, entonces miren, aquí voy avanzando paso a paso hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Ya más adelante les voy a mostrar qué largo elegí yo para ella. Muy bien, aquí ya estoy pasando el último balín. Como acaban de ver acá, vamos a realizar nuevamente otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien y listo. Miren. Ahí ya van viendo la forma del diseño. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo, dejando la misma medida. Para este diseño utilicé en total 14 perlas distribuidas a lo largo de todo este diseño. En total me va a medir entre 14 y 14.5 centímetros más o menos. Vamos ahora sí a realizar el cierre. Tú puedes hacer el cierre que a ti más te guste utilizar. Yo voy a hacer aquí el nudo barrilo franciscano. Ya terminamos de realizar esta linda y preciosa pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño que combina las perlas y el dorado, tanto de mostacilla como de los balines y por supuesto del hilo, que es la base de la pulsera. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo taiwanés, hilo coreano, chino, el que sea más fácil para ti conseguir. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Corto aquellas que quedan un poco deformes y listo. Aquí me voy a quedar con una de las hebras de hilo para comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es que me voy a ubicar en uno de los extremos. Vamos a hacer un nudo de seguridad. Ya te voy a explicar por qué es un nudo de seguridad. Aquí vamos entonces a enrollarlo de esta manera. Y esa punta que me queda la voy a pasar de atrás hacia adelante por este arito que se forma del hilo y me debe quedar algo así. Voy a comenzar a jalar la hebra de hilo más larga, pero sin que se me vaya a ir la más corta, creando este tipo de nudo que es como una barrera para que no se salgan las cuentas que vamos a pasar. Este nudo es opcional. Si prefieres, puedes realizar otro tipo de nudo o incluso colocar un trozo de cinta en el extremo del hilo. Y me voy a dirigir al otro extremo donde no tenemos nudo. Para este diseño voy a utilizar cristales de 4 milímetros o número 4 en dos colores diferentes, tonalidades distintas. Recuerda que los colores deben ser armónicos entre ellos. Voy a comenzar a pasar los cristales a través de la punta del hilo
Por eso es muy importante que para este tipo de diseño trates de adelgazar lo mejor que puedas las puntas del mismo. Abajo te voy a compartir un tutorial donde te explico de pronto de forma más detallada cómo adelgazar las puntas de los hilos y que te puede servir muchísimo si apenas estás empezando y eres principiante en la bisutería. Aquí vamos a comenzar a pasar los cristales todos en un mismo color. Yo elegí primero este que es un tono más opaco en comparación con el otro color que tengo y simplemente voy a comenzar a pasar. Ya te voy a decir la medida más o menos para que te guíes. Pero primero quiero recordarte que abajo en la descripción de este video voy a dejarte el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Habiendo pasado la cantidad de cristales que necesito, más adelante te digo la medida. Vamos entonces al extremo donde está el nudo, halo el hilo y listo, me debe ya de quedar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ubicar todos los cristales que queden en el centro del hilo para que ya vamos finalizando esta parte. Aquí entonces lo halo de esta manera y listo, mira, ya me quedan ubicados bien en el centro. Ahora voy a mostrarte la medida que yo dejé. Tomo mi metro, más o menos el largo total de toda la parte de los cristales mide alrededor de 16.5 centímetros, pero esa cantidad o esta medida puede variar dependiendo del largo total que tú quieras para la pulsera. Entonces, aquí lo siguiente que vamos a hacer es unir las dos puntas de los hilos. Y en este diseño también vamos a utilizar dos balines de 4 milímetros cada uno y dos mostacillas doradas número 6. Voy a comenzar tomando un balín de los de 4 milímetros, lo paso a través de las dos hebras de hilo. De esta manera lo deslizo a través de todo el hilo, ubicándolo aquí. Voy a jalar cada una de las hebras de los hilos para que queden bien organizadas y en este extremo donde pasamos el balín realizamos un nudo sencillo. Ese nudo lo vamos a ajustar muy bien y debe quedar bien pegado a ese balín que pasamos previamente. A mí me gusta tomar los hilos y alarlos de esta manera para que quede bien ajustado. Para darle un mejor acabado vamos a tomar entonces la mostacilla dorada y aquí en este extremo voy a pasarlo a través de las dos puntas de los hilos de esta manera. La idea aquí es dejar una medida desde el último nudo hacia el extremo de más o menos unos 6-7 centímetros. Recuerda que todas las medidas van a depender siempre del largo total que tú quieras para la pulsera, así que pueden variar también cuando tú hagas el diseño. Aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Este sería el acabado que le voy a dar a la pulsera. Vamos a ajustarlo muy bien y esos hilos que quedan sobrando simplemente es cortarlos, quemar esa punta que queda con el encendedor y hacer presión sobre el nudo para sellarlo. De esta manera ya tenemos terminada esta primera parte de la pulsera. Vamos a tomar la otra hebra de hilo, los otros cristales y vamos a repetir exactamente lo mismo dejando las mismas medidas. Aquí ya lo tengo listo y terminado. Vamos entonces a tomar cada una de las mitades que hicimos de la pulsera y la vamos a ubicar una enfrente de la otra de esta manera como ustedes lo ven. Lo siguiente que vamos a hacer es voy a tomar primero la que está ubicada hacia el lado derecho, la paso por debajo de la del lado izquierdo de esta manera. Voy a ir centrándolas para que puedan ver mucho mejor. Voy a tomarla y la voy a sacar un poco, la voy a ubicar aquí. Y nuevamente voy a tomar y voy a sacar y pasar por encima esta terminación del hilo que hicimos previamente y la que está a la derecha me debe quedar por debajo de los cristales. Esa es la ubicación. Cuando ya tenga todo ubicado de esta manera, voy a ir jalándolo y de esa manera se va a formar en el centro este nudo que es el nudo decorativo que lleva la pulsera. Puede ser una especie de nudo infinito o como ustedes lo quieran llamar. Estamos entrelazando los cristales y de esta manera debe de quedarnos. Por eso la idea es combinar dos colores de cristales o del tipo de cuenta que estén utilizando. Cuando ya tengamos esto listo, entonces vamos a hacer ahora el cierre de la pulsera. Para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Aquí ya está terminada, finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy.
De verdad que me encanta esta pulsera, es un estilo que se presta para combinar con otras pulseras más y crear juegos o sets si los vas a vender, si los vas a regalar o incluso para que tú los combines en tu mano y te va a quedar precioso. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 55 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor, quemo con la llama la parte más cercana a la base metálica, que es la de color azul, durante algunos segundos, y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta del hilo. Así va a ser más fácil al momento de insertar las cuentas. Voy a cortar aquellas puntas que me queden un poco deformes y ya quedaría listo para empezar a trabajar. Voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar una cuenta. Ustedes pueden elegir la cuenta que sea de su preferencia. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo y aquí lo diferente es que las dos puntas del hilo las voy a pasar nuevamente a través de la argollita que se forma del mismo hilo. Voy a empezar a jalar y ahora simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Eso le va a dar un acabado bonito y diferente a la pulsera. Aquí lo pueden apreciar. Voy a tomar mi metro y voy a dejar una medida entre 6 a 7 centímetros. Ustedes eligen aquella que sea de su preferencia y aquí realizo un nudo sencillo. Para este diseño también voy a utilizar cristales número 6 o de 6 milímetros y balines de 3 milímetros. Aquí abajo en la descripción del video les dejo un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Fijo los hilos en mi mesa de trabajo para que sea más fácil realizar este diseño. Tomo los dos hilos centrales y a través de cada hebra de hilo voy a pasar un balín. Y lo uno al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar otra de las hebras de hilo y a través de ella voy a pasar un balín. Voy a sujetarlo bordeando mi dedo de esta manera. Tomo la otra hebra de hilo y la voy a pasar en sentido contrario para cruzar los hilos. Me debe de quedar así, de esta manera. Ahora voy a empezar a jalar las hebras de hilo hasta unir el balín y quedaría así. Tomo las dos hebras de hilo y a través de cada una de ellas voy a pasar un cristal. Los cristales que estoy utilizando en esta ocasión son metalizados. Estos son de color café y me encanta porque dan un brillo muy bonito y también le da un toque de elegancia a esta pulsera. Para continuar voy a tomar ahora una de las hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín para nuevamente con el otro hilo cruzarlo. Listo. Para continuar tomo nuevamente los dos hilos y a través de cada uno de ellos voy a pasar un balín. Este diseño es súper bonito y también es súper fácil. Aquí ya vamos viendo cómo va quedando el patrón de esta pulsera. Tomo otro hilo y a través de él nuevamente voy a pasar un balín que voy a cruzar de nuevo.
Y ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo total para toda la pulsera. Recuerda que si eres principiante en bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso completamente gratis. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción de este video, pero si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca de accesorios, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar en este negocio rentable. Toda la información aquí debajo en la descripción del video. Como puedes ver, aquí estoy continuando repitiendo el mismo patrón y ya cada vez va tomando más forma la pulsera y se ve preciosa. Los cristales le dan mucha elegancia. Cuando ya haya finalizado con los dos últimos balines, voy a realizar aquí un nudo sencillo. Nuevamente voy a ajustarlo muy bien. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo Francisco. Y listo. Aquí ya está terminada, finalizada esta linda, encantadora, fácil pulsera, súper elegante con el brillo de los cristales que es hermoso, ese toque dorado también de los balines. La base para el diseño va a ser hilo. Este es de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que sea de tu preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 60 centímetros, y aquí voy a doblarlas por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia arriba para que la punta quede más delgada. Recuerda cortar con las tijeras aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya te quedaría listo para continuar. Abajo en la descripción de este video te comparto una lista de reproducción donde te enseño esta y otras técnicas más de bisutería básica. Tomo una mostacilla número 6 o un balín de 3 milímetros, lo paso a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar súper bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Y este va a ser el acabado que le voy a dar a la pulsera. Vamos a tomar ahora 1 metro y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6, 7, incluso 8 centímetros. Va a depender del largo total al final de tu pulsera. Aquí vamos a realizar otro nudo sencillo y lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo para facilitar la primera parte de la elaboración de la pulsera. Y para continuar con la elaboración de este diseño vamos a utilizar también balines de 4 milímetros. Para todo el diseño yo utilicé en total 5 balines de estos, pero la cantidad puede variar dependiendo del largo de la pulsera. También voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en dos colores, dorado y también el color blanco. Igualmente puedes elegir el color de las mostacillas que a ti más te guste. Vamos a comenzar tomando las dos hebras de hilo que tengo fijas en la mesa y a través de las dos puntas vamos a pasar un primer balín. Recuerda que estoy utilizando balines de 4 milímetros. Vamos a llevarlo deslizándolo por los dos hilos hasta ubicar donde está el nudo, de esta manera. Ahora vamos a separar las hebras de hilo. Voy a empezar a trabajar solo con la hebra de hilo que tengo ubicada hacia mi lado derecho. Vamos aquí a tomar ya lo que son las mostacillas y vamos a comenzar pasando inicialmente 6 mostacillas de color blanco. Una vez y hayamos pasado las 6 mostacillas de color blanco, vamos a pasar una mostacilla en color dorado. Y aquí nuevamente voy a pasar 6 mostacillas más en color blanco. Recuerda que aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Una vez y ya tengas listas las mostacillas, vamos a pasar aquí nuevamente un balín de 4 milímetros y vamos a unirlo a esas mostacillas que habíamos pasado anteriormente. Vamos aquí a repetir nuevamente la secuencia igual de las mostacillas. Recuerda, 6 blancas, una dorada, 6 blancas. Incorporo nuevamente otro balín, nuevamente la secuencia de mostacillas, otro balín y una última secuencia de mostacillas. En total son 4 secuencias de mostacillas, pero no finalizo aquí con un balín, sino que lo voy a dejar así. Ya más adelante les voy a explicar
¿qué vamos a hacer? Quito la cinta de enmascarar y esta parte me debe de haber quedado así. Bueno, para continuar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ubicarlo de esta forma y aquí en este extremo donde finalicé la última mostacilla, vamos a hacer un nudo sencillo, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Este hilo lo paso por la argollita y voy a sostener los hilos, ir jalando y me debe de quedar de esta manera. Así va a ser más fácil más adelante poderlo zafar y me va a servir para que no se me salgan las mostacillas ni las cuentas mientras hacemos la segunda parte de la pulsera. Tomo la hebra de hilo que sale aquí hacia la parte de abajo. Voy a pasar en total 7 mostacillas de color blanco. Y si estás comenzando tu negocio de bisutería, tengo algo que te va a ayudar muchísimo. Puedes descargar ya mismo mi guía gratuita 7 errores que debes evitar al iniciar tu negocio de bisutería. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video para que la descargues ya mismo y empieces con pie firme. También voy a utilizar mostacillas checas número 6 en color verde y cristales número 4 o de 4 milímetros en color rojo para hacer las cerezas. La cantidad 4 de color verde y 8 en color rojo. Pueden ser más dependiendo del largo total de tu pulsera. Voy a tomar la hebra de hilo y a través de esta voy a comenzar pasando primero una mostacilla en el color verde y seguida de esta 2 cristales de los de color rojo. Vamos a pasar aquí entonces los cristales. Muy bien, aquí ese sería el orden para que lo tengas en cuenta, es muy importante para formar bien la cereza. Voy a llevar todo y lo voy a traer hasta acá. Vamos a hacer lo siguiente, voy a subir estos cristales y también voy a subir un poco la mostacilla. Voy a tratar de sujetarla de esta manera, bordeando un poco con el hilo mi dedo. Traigo la punta del hilo nuevamente y mira, el hilo sale hacia arriba y esta punta del hilo la voy a pasar de abajo hacia arriba a través de la mostacilla. Voy a comenzar aquí a jalar el hilo. Vamos a ir jalándolo lo más que podamos. Vamos organizando las cuentas de los cristales de esta manera. Y aquí, ya que terminé de jalar lo suficiente, saco esa argollita del hilo. Voy a jalar este hilo que sale hacia este lado para que se ubique en este lado de las mostacillas blancas, la de color verde. Continúo jalando el hilo y con mis dedos voy organizando los cristales para que vaya tomando la forma de la cereza. Termino de ajustar, de organizar y así me debe ya de quedar la cereza. Me debe ya de quedar así. Ahora nuevamente voy a tomar la hebra de hilo y a continuación voy a pasar nuevamente 7 mostacillas en color blanco. Es la misma cantidad que manejé al otro lado de donde formé la cereza. Cuando termine de pasar estas 7 mostacillas más en color blanco, las voy a unir a la cereza. Me deben de quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar nuevamente este mismo hilo, lo voy a traer y la punta del hilo la voy a pasar a través de este primer balín de 4 milímetros. Vamos entonces aquí a tomarlo de esta forma, sujetándolo con la mano y voy a pasar a través del balín el hilo de esta manera. Vamos a ajustar, vamos a jalar las 2 hebras de hilo para que se ajuste y quede bien organizado. Y así me debe de quedar esta primera parte. Aquí vamos formando lo que se llama como esa forma de encaje que va tomando la pulsera, decorado con la cereza que ustedes pueden ver aquí. Bueno, entonces para continuar vamos a repetir nuevamente esta secuencia pasando 7 mostacillas de color blanco, una mostacilla verde, 2 cristales. Y aquí vamos a sujetarlo de esta forma, bordeando el dedo, tomo el hilo, lo paso a través de la mostacilla verde, de abajo hacia arriba. Vamos a jalarlo completamente, teniendo cuidado de la ubicación de los cristales y de esta manera vamos a formar la segunda cereza que lleva la pulsera. Aquí algo que es importante que deben de tener en cuenta es en la medida en que vayan jalando el hilo, vayan también organizando la ubicación de los cristales para que la cereza les quede bien. Paso 7 mostacillas blancas más y ahora paso el hilo a través del balín de 4 milímetros
Recuerden, estamos pasándolo de izquierda a derecha a través del balín, lo pasamos completamente, jalamos los hilos y listo, ya nos quedó esta parte que sería la segunda decoración y ahora vamos a repetir la misma secuencia con las siguientes mostacillas. Y en total formé 4 cerezas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el hilo donde había realizado este primer nudo. Voy a jalar los hilos y listo. Aquí ya desbaraté este nudo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Vamos a pasar entonces otro balín de 4 milímetros a través de las 2 hebras de los hilos. Una punta de los hilos, pues una hebra queda más larga en comparación con la otra. Es normal que pase eso. Voy a pasar a través de los 2 hilos el balín y lo voy a unir a las mostacillas. Aquí vamos a empezar a jalar los hilos para darle ya la forma del último tramo que hicimos de las últimas cerezas. Jalamos bien los hilos y aquí vamos a realizar un nudo sencillo, normal, como el que hicimos al inicio cuando empezamos la primera parte de la elaboración de la pulsera. Vamos a jalarlo muy bien. Y aquí vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Cuando ya lo tengamos listo se vería así. Vamos a revisar la medida de largo de toda la pulsera para que tú de pronto tengas esta parte más clara. Y en total lo dejé desde ese primer nudo hasta este último 13.5 centímetros. Vamos a cerrarlo con la técnica de tu preferencia. Yo lo voy a cerrar con la técnica del nuevo barrilo franciscano. ¿Cómo te pareció este lindo diseño que te traje en el día de hoy? Súper lindo, diferente. Vas a poderlo combinar con otros colores de mostacillas. Y mira ya cómo queda. Queda precioso. Y además vas a poderlo combinar con otros estilos de pulseras para crear juegos o set y te van a quedar preciosos. Recuerda que en mi canal encuentras muchísimas ideas creativas, muchos tutoriales. Yo sé que te van a encantar porque son diferentes y muy originales. Y recuerda seguirme en las redes sociales. Abajo te comparto todos los enlaces. Te voy a estar esperando por allá porque comparto información un poco diferente. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.